El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 2 y vamos al versículo 11 hasta el verso 22. En estos versículos, fundamentalmente el apóstol Pablo le está hablando a los Efesios y nos está hablando a nosotros acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Solo hay un puente, solo hay una forma de acercarnos a Dios, y es a través de la cruz de su Hijo Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, no hubiese aceptado morir en la cruz por nosotros, derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, se hubiese perdido la venida de Cristo, esa primera venida de Cristo, ese nacimiento cuando nace de la Virgen María. Se hubiese perdido todo ese tiempo cuando ella y José dedicaron tiempo para criarlo. Fue un niño, fue un bebé, fue un niño, fue un adolescente, fue un joven y luego fue un hombre mayor. Cuando inicia su ministerio y empieza a hacer milagros, empieza a darle comer a las multitudes, empieza a exhortarlos, a hablarles de las bienaventuranzas, a hablarles de las parábolas, a hablarles de las enseñanzas. Recluta 12 hombres que caminan con él, y en ese método peripatético de caminar, ir aprendiendo, no estar encerrado en ningún lugar, sino ir hablando, ir aprendiendo en la práctica, los capacita durante 3 años y medio para que ellos aprendan. Lo he dicho en otras enseñanzas, compartió con ellos 5 módulos. El primer módulo les enseñó cómo aprender a estar con Él, a solas, en la intimidad, en la oración, en la lectura de la palabra. Luego les habló acerca de enseñarles a predicar, les explicó cómo predicar, cómo enseñar, cómo adquirir conocimiento, cómo transmitir conocimiento. Luego, en tercer lugar, les habló de la autoridad que viene de Dios, la autoridad que viene de Dios el Padre, que le fue entregada a Él y que luego Él por delegación la entregó a sus discípulos, a los hombres y mujeres de Dios. Pero en cuarto lugar les habló también, para hacer uso de esa autoridad, sanar enfermedades, sanar enfermos, personas enfermas. Y Él lo hizo y ellos lo vieron y fueron multitudes las que se sanaron en los diferentes lugares por donde Él anduvo. Estuvieron sanándose muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas recibieron ese beneficio. Pero en quinto lugar les habló de esa autoridad para echar fuera espíritus inmundos, demonios, que vienen para perturbar la vida de las personas. Eso no lo podemos descartar. No podemos descartar ese mandamiento, esa fuerza, ese quinto módulo, porque estamos en medio de un mundo completamente contaminado, poseído e influenciado por fuerzas espirituales. Como veíamos ya en el capítulo 1, los espíritus que habitan en los aires están, y desde los aires ellos pretenden entonces confundir a las personas que están aquí, que no tienen esa cobertura espiritual, que no están guardados y protegidos por el Señor, por la palabra. Estas personas fácilmente, por eso caen víctimas de adicciones, a vicios, caen víctimas de adicciones inmorales, caen víctimas de tantas cosas y la persona no quisiera hacerlo, pero son fuerzas extrañas que hay dentro de ellas. Cuando tú los escuchas, ellos dicen, no sé, es que escucho unas voces, siento una fuerza, hay algo que me impulsa a hacer eso. Si tú quieres saber por qué la gente toma la determinación de quitarse la vida, es porque estos espíritus los llevan a un punto total de oscuridad, que no encuentran salida a las personas. Y por el contrario, lo que repercute en la mente de ellos es esa orden que se les da de quitarse la vida. Y finalmente ponen una soga al cuello, finalmente toman un arma, finalmente se lanzan al vacío, se tiran a un carro, lo que sea, porque están completamente desesperados. Eso no es producto del problema en sí como tal, eso es producto de esa influencia maligna y perversa. Entonces ahora, si Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario para morir allí, para que por su sangre se cumpliera el inicio de un segundo pacto, porque recordemos que el primer pacto del Antiguo Testamento, era un pacto de sangre, pero de sangre de animales. Mediante sangre de animales era que las personas recibían la redención de sus pecados. Pero ahora, y eso era para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, pero ahora, en la era cristiana,
Una vez que Jesucristo se levanta de la tumba, victorioso, que empodera a los discípulos, que los autoriza para que vayan a predicar a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el discípulo, el apóstol Marcos, todavía es mucho más contundente cuando él está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea que está fundamentando y fortaleciendo ese cuarto y quinto módulo acerca de la sanidad y acerca de la liberación. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, amigos, esta parte el apóstol Pablo le está fundamentando a los efesios y diciendo que tenemos que acordarnos que en otro tiempo nosotros los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, es decir, el pacto del Antiguo Testamento, el que he explicado en todas las reflexiones anteriores. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ves? Es por la sangre que nos hemos acercado a Dios el Padre. Es por la sangre que hemos entrado al reino de Dios. Es por la sangre que nuestras vidas han sido lavadas, cambiadas completamente. En aquel tiempo estabais sin Cristo y alejados, pero ahora por la sangre de Cristo habéis sido cercanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La enemistad del hombre con Dios partió en el huerto del Edén. Luego Dios prepara un pueblo, que es una muestra de la humanidad del momento, de las generaciones del momento, pero toma un pueblo, el pueblo que nace de Abraham. Pero no podemos desconocer todos los demás pueblos que están a su alrededor, todas las demás naciones que existen. Pero Dios está tomando un pueblo como referente para hacer un pacto con ellos y traerlos y entregarles una tierra. Pero ahora, cuando está hablándonos a nosotros como iglesia, ya no está hablando de un pueblo, ya no está hablando ahora necesariamente de una familia, no está hablando necesariamente de una nación como tal, sino que ahora está hablando de todas las generaciones, está hablando de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las etnias, de todos los pueblos en la faz del mundo. Y ahí entran los judíos, entran los gentiles, entran los griegos. Y entre gentiles y griegos está absolutamente toda la humanidad. Y ahí se abre esta puerta extraordinaria, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahora hay un solo pueblo. Y Él ha hecho que todas estas enemistades que venían desde atrás, de todos estos otros pueblos ajenos a Dios, todos estos pueblos, las naciones griegas y gentiles, que estaban en enemistad con Dios, estaban muy bien con sus ídolos, están muy bien con sus enseñanzas. Recordemos cuando el apóstol está llegando a los diferentes lugares, cómo lo reciben. Hay personas que aceptan el mensaje y se convierten y entran al reino de Dios, pero hay otros que acérrimamente defienden la fe de su doctrina, de sus enseñanzas, de su religión y de sus negocios. Recordemos, en el mismo Efesios más adelante vamos a encontrar que Él nos está hablando de esto, y en el libro de los Hechos recordemos cuando el apóstol Pablo llega a un lugar determinado y ahí empiezan ellos a gritar por horas y horas a su diosa, grande es Diana de los Efesios, porque ellos no están defendiendo la fe de su religión como tal, sino el negocio de los templecillos que hacían y que vendían, de las imágenes que vendían, porque claramente dice ahí en el libro de los Hechos que ellos dijeron, ahora se nos va a dañar este negocio que tenemos, y todo este negocio que tenemos por toda Asia y por todo el mundo conocido, vendiendo estas estampillas, ya no se va a poder si todos van a conocer y van a aceptar a Cristo y sus vidas van a ser transformadas. ¿Sabe, amigos? Cuando el poder del Evangelio llega a una familia y la sumatoria de familias empieza a extenderse, podrían cambiar naciones enteras. Aquí en Latinoamérica tenemos el caso de una ciudad llamada Almolonga, que ha llegado a unas condiciones tan terribles
socialmente, espiritualmente, económicamente, políticamente, en la orden social y todo lo demás que se quiera entender. Pero cuando Dios se fijó en ese lugar y por su gran amor y misericordia permitió que la palabra entrara en el corazón de estas personas, finalmente los reportes dicen que se llenaron todos los templos, se desocuparon los bares, las cantinas, hasta la cárcel quedó completamente desmantelada, y ya quien vigilaba y cuidaba la cárcel se quedó sin trabajo, porque ya no había por qué estar persiguiendo delincuentes, no hay por qué estar formando parte de la fuerza pública, porque no hay a quien capturar. Porque cuando la persona es transformada, cambiada, los principios de vida, es porque la cruz, la obra de la cruz, llegó y lo reconcilió con Dios el Padre, y su vida es ahora completamente diferente. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la transformación, del poder del Evangelio, del reino de Dios que entra a la vida de las personas. Acompáñame a la oración. Muchas gracias, Señor, en este día, por el testimonio del apóstol Pablo, por la manera como él nos presenta esta obra redentora de Cristo y cómo nos permite a nosotros recrear esto, de la forma como el Señor transformó y cambió el mundo, y cómo las personas que han llegado a tener ese encuentro con Él, su vida es completamente transformada y son un aporte valioso a la sociedad, porque cambian, Señor, la tabla de valores, su vida es completamente diferente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.